El día de hoy quiero hacer algo muy especial para todos ustedes. Quiero mostrarles el verdadero horror. Y no hablo del que sientes por historias inventadas que se olvidan al día siguiente, sino al miedo real. Al miedo que te provoca el saber que de verdad podrías morir en cualquier momento. Un terror que te inunda al ver y oír la desesperación de los que te rodean. Un terror que solo ocurre en la vida fuera de las pantallas. Con este video busco que logres ponerte en el lugar de los que sufren, que entiendas que la vida es fugaz y que la naturaleza a veces es caprichosa. Abriré mi mente y corazón tanto como pueda para mostrarles los sentimientos que me han llevado a querer contarles todo esto. Hoy narraré cómo viví el caótico día de los terremotos en la capital de México, ocurridos este mismo mes de septiembre. El primero de ellos ocurrió la noche del viernes 8 de dicho mes con una magnitud de 8.2 en la escala de Richter. Me encontraba grabando el audio de un video cuando sentí un ligero movimiento. Rápidamente me percaté que estaba temblando. Primero comenzó lentamente y en pocos segundos la intensidad aumentó a un nivel muy peligroso. Después de un difícil intento por bajar las escaleras, mi familia y yo nos dirigimos a la salida. El temblor había provocado ya daños en la puerta, por lo que abrirla se nos hizo complicado. Finalmente lo logramos y nos pusimos a salvo en el parque de afuera. Aún entonces, el violento movimiento nos sacudió de un lado a otro, haciéndonos difícil caminar. Después de un par de minutos, todo acabó. Las noticias mencionaban que el siniestro había provocado graves daños en estados como Chiapas y Oaxaca, pero en la Ciudad de México no había ocurrido nada realmente preocupante. De inmediato se comenzó a planear ayuda para los estados al sur del país. Se hablaba mucho del terremoto del 85. Las viejas historias y recuerdos surgieron de nuevo para recordarnos lo terrible que pueden ser los terremotos. Pero todo lo que había ocurrido hasta ese momento no se comparaba en lo más mínimo con lo que vendría después. Hace mucho tiempo escribí una historia en la que mencionaba que la vida hace bromas crueles e irónicas, y me refería a ejemplos como el siguiente. Hace unos meses ocurrió una tragedia bastante irónica. En una carrera de caballos, un espectador, que era también propietario de uno de los animales que participaban en la carrera, salió de su lugar para gritarle algo a uno de los corredores. Segundos después, fue arrollado salvajemente por otro caballo. Resulta que ese caballo que lo mató fue el que había traído él para participar. Lamentablemente, el pasado martes 19 de septiembre se haría presente otra de estas crueles e irónicas bromas de la vida. A las 11 de la mañana se celebró un simulacro de sismo para conmemorar el terremoto del año de 1985, que sucedió también un 19 de septiembre. Yo me encontraba en el trabajo, en el 8º piso de un edificio, y ya sabíamos que haríamos el simulacro. Así que seguimos muy bien las instrucciones. Aunque claro, como no era real, todos estábamos riéndonos de cualquier tontería que ocurría. Lo primero que debíamos hacer era colocarnos debajo de nuestro escritorio y esperar a que nuestro compañero encargado de organizarnos cada que haya temblores nos diera la orden de salir. Pasó un par de minutos y, entre risas, nos dijo que ya podíamos salir. Nos colocamos después en una sola fila y comenzamos a bajar las escaleras ordenadamente hasta el estacionamiento, en donde salimos a través de la rampa por la que suben los autos. Después, en cierta zona nos colocamos y esperamos instrucciones de los organizadores. Y repito, las bromas y risas no podían faltar. Después de todo, era solo un simulacro, ¿verdad? Volvimos al edificio y continuamos con nuestras actividades. Fue entonces que todo comenzó. Era ya la 1 de la tarde con 14 minutos. La alarma sonó. Todos quedamos sorprendidos mirándonos unos a otros por unos segundos, pensando que cabía la posibilidad de que fuese un error. Pero aún siendo un error no podíamos arriesgarnos, así que seguimos el mismo protocolo que practicamos un par de horas antes, pero esta vez sí era real. Comenzamos a sentir un movimiento que muy rápidamente se volvió violento. Era claro que era un temblor bastante poderoso.
A 2 metros de mí se encontraba la ventana, y como muchas veces ocurre que piensas en las peores situaciones, por un segundo me imaginé que si ese edificio se ladeaba lo suficiente, yo sería arrastrado hasta esa ventana para caer 8 pisos. Suena ridículo, pero en esas situaciones se piensan las peores resoluciones por muy improbables que sean. Un par de compañeros aborrecían especialmente este tipo de hechos, por lo que un nerviosismo extremo terminó por invadirlos, provocando gritos y llantos. El terremoto continuaba y parecía ser cada vez más fuerte. Se movía de derecha a izquierda, de atrás hacia adelante. Después de unos momentos, todo terminó. Una alarma en el edificio lo confirmaba y pudimos salir de debajo de los escritorios para proseguir con los protocolos que, irónicamente, habíamos practicado unas horas antes. Al estar ya fuera del edificio pude notar que lo que antes eran rostros con sonrisas, ahora eran rostros de temor y preocupación. Pero estoy seguro que la mayoría de los que estábamos ahí no temíamos por nuestras vidas, sino por todos nuestros familiares y amigos con los que no podíamos comunicarnos, pues la señal del teléfono estaba caída. Por minutos llegaba un poco de señal que nos permitía mandar 1 o 2 mensajes antes de que cayera de nuevo. Fue en esos pequeños momentos cuando me llegó la noticia de que en muchos puntos de la ciudad se habían desplomado edificios. Y entonces no pude evitar sentir una incertidumbre muy grande. ¿Estarían mis allegados bien? ¿Alguna de esas construcciones destruidas sería nuestra casa? De nuevo, en algunos mensajes pude entablar una breve conversación con mis amigos y familiares y supe entonces que todos estaban bien. Sin embargo, me habían mencionado que uno de los edificios que cayeron estaba en la esquina de la calle, al lado de la primaria donde mi sobrina estudia. Eso fue lo que inmediatamente me alarmó. No nos dejaron regresar al edificio donde trabajaba, pues estaba ya severamente dañado, así que decidí volver al negocio de mi familia en el centro de la ciudad para asegurarme que todo estaba bien. Fue en este recorrido cuando entendí realmente la magnitud del problema, cuando entendí que el terror de la vida real resulta incomparable. Ese miedo que te toma por sorpresa al pensar que puedes morir, que alguien a quien amas puede morir. Caminé por las calles de la ciudad. De fondo se escuchaban sirenas de policías y ambulancias. La gente miraba hacia arriba, observaba las grietas de los edificios. Recuerdo que había uno de estos rascacielos que apenas están siendo construidos, y los albañiles y trabajadores que lo hacen están en una plataforma colgando fuera del edificio. No quiero ni imaginar el horror que sintieron durante el terremoto. Podía oír brevemente a las personas contando la manera tan terrible en la que habían experimentado el temblor. Hablaban de su temor por no poder comunicarse con sus familias. Muchísima gente corría de un lado a otro. El transporte público era un caos. Todo mundo quería regresar a su hogar. Era una pesadilla. Personalmente no sentía miedo ni desesperación, porque en realidad no sabía a lo que nos enfrentaríamos. Pero en el fondo sí estaba consciente que no sería nada bueno, por lo que lo único que se experimenta en aquel momento es incertidumbre. Llegué a mi destino y me platicaron cómo fue que el edificio de la esquina en el que había costurera se había caído frente a sus ojos. Una polvareda se levantó de inmediato cubriendo de tierra todo lo que tocaba, y al lado de este edificio se hallaba una primaria. Los padres llegaron casi de inmediato y lloraban inconsolables, pues temían que el edificio hubiese caído sobre sus pequeños. Por fortuna todo terminó en solo un gran susto para ellos. El verdadero problema era la gente que yacía enterrada debajo del edificio caído. Fue en esos instantes de tragedia cuando comenzó a nacer algo que jamás en mi corta vida había visto: una solidaridad sin precedentes en esta generación. La gente de todos los alrededores llegó en pocos minutos para comenzar a ayudar a rescatar a las personas atrapadas bajo los escombros del derrumbe. Jóvenes, señores de traje, vendedores, amas de casa e incluso niños se dispusieron a quitar piedras, madera, concreto y todo lo que estorbara en el rescate. Se ayudaban unos a otros sin pedir nada a cambio. Lo hacían solo por empatía, por querer ayudar. Hablé con mi familia y decidimos que yo debía ir a casa para evaluar los daños, porque, sinceramente,
Todos teníamos un presentimiento de que nuestro hogar había caído también. Al llegar noté con alegría que la casa seguía en pie. Todo estaba bien. Sin embargo, la puerta ya no abría. Se había movido por el temblor de tal manera que la llave ya no la abría. Al final tuvimos que llamar a un cerrajero para que nos ayudara con eso. Los días posteriores resultaron ser tanto caóticos como increíbles, porque se esparcieron decenas de noticias donde contabilizaban los cientos de personas que ya habían muerto por este desastre y mencionaban de todos los edificios caídos y las posibles víctimas. Sin embargo, de la nada comenzó a llegar ayuda de todos lados. De hecho, se llegó a un punto en el que sobraba la gente para ayudar y sobraba muchísima comida. Por doquier te encontrabas a alguien que, de manera gratuita, le daba de comer a los rescatistas. Ponía fuera de las casas enchufes para cargar celulares, donaban medicinas, regalaban ropa y objetos como palas, cubetas, guantes y muchas cosas más. De hecho, incluso yo fui a ayudar a uno de los tantos acopios que se hicieron en la ciudad para repartirlos después a otros lados. Fue una experiencia que cambia la manera de ver al país. Incluso hasta el día de hoy, sábado 23 de septiembre por la mañana, mientras escribo esto, ha ocurrido otro temblor de una magnitud alrededor de los 6 grados. Aunque no ha causado daños importantes, sí reavivó ligeramente el miedo a nuevos desastres. Pero no perdemos las esperanzas de salir de este infierno juntos. A todo el que haya salido mal parado de esta situación le deseo lo mejor y le pido que no se rinda. Y a todos a quienes ayudan les doy mis más sinceros agradecimientos y felicitaciones, pues he de decir que a mí y a muchas personas más nos ha provocado que volvamos a creer en este país. Un saludo a todos y mucha fuerza.